Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo que la tertulia ya comienza. Buenas tardes, amigos, pues nuevamente aquí en la Bohemia de la Palabra, recibiéndolos con mucho cariño, esperando que el programa de hoy sea de su agrado. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Jorge Genaro Rodríguez González, profesor de profesión, músico por elección y escritor por azares de la vida. El programa del día de hoy va a desmitificar algunas historias que conocemos. Tal vez a algunos no les deje un grato sabor de boca, porque vamos a referirnos a un periodo de ilusión como es el de la infancia. Pero créanme que es con la mejor intención, y porque han surgido algunas dudas entre personas que han visto programas anteriores y que me han dicho: oye, Jorge, ¿por qué esto? Este programa es precisamente dedicado para tratar de aclarar esas cuestiones. Ojalá y lo disfruten, preparen su bebida que sea de su agrado, porque la bohemia está por empezar. Vámonos a un pequeño corte para regresar con la primera sección, que se llama El Pizarrón de la Discordia. Regresamos en un momento. De una princesa y una cara hermosa en verdad. Me cautiva tu mirada traviesa, tan propia en tu edad, y con tu frágil figura siempre te miro pasar, llenando mis ojos. Ya estamos aquí de regreso en la primera parte de nuestro programa, que se llama El Pizarrón de la Discordia. Hoy vamos a escribir en el Pizarrón de la Discordia 3 palabras. La primera es la palabra fábula. Ya hablamos en programas anteriores de las fábulas, cuando hablamos de Jean de La Fontaine. Pues en esta ocasión quiero nada más decir de dónde viene la palabra fábula. Fábula viene de la voz latina fari, que quiere decir hablar. Pero curiosamente para los romanos la fábula tenía un significado de crear un rumor, hacer un chisme, inventar una mentira. Así la manejaban los romanos. Ya después, cuando se convirtió en un subgénero del género narrativo, pues se empezó a utilizar ya como para designar a esos cuentecitos que tienen una moraleja, pero en sí la palabra fabular quiere decir inventar falsedades. Y se van a dar cuenta más adelante por qué quise tomar la palabra fabular, porque nos vamos a dar cuenta de que hemos vivido engañados en algunos casos. El segundo término, la segunda palabra que escribimos en nuestro pizarrón de la discordia, es la palabra siniestro. Siniestro viene también del latín sinester, que significa simple y sencillamente izquierdo. Pero
¿por qué como lo conocemos ahora, lo siniestro, como algo peligroso, maligno, macabro? ¿Por qué? Porque se tiene una falsa creencia en la Edad Media y en siglos incluso anteriores, de que la izquierda, todo lo que era la izquierda era maligno. Por eso era tan criticado y tan preocupante para algunos padres que su hijo escribiera con la izquierda, porque decían que los que utilizaban más la mano izquierda que la derecha eran personas malignas, personas señaladas como malas, creencias de la época. Pero entonces de ahí viene siniestro, simple y sencillamente de la izquierda. Lo que está a la izquierda era lo siniestro. Por eso incluso decimos a diestra y siniestra. Cuando se reparte algo para ambos lados, se dice se repartieron las cosas a diestra y siniestra, o sea, a la derecha y a la izquierda. Bien, y la tercera palabra de el pizarrón de la discordia es la palabra infancia. Cuando escuchamos infancia, pues inmediatamente pensamos en una etapa tierna, en una etapa de ternura, pero no toda la vida fue así. También es otra palabra que viene del latín, viene de infans, compuesto por el prefijo in, que significa no, o sea, negar, y del verbo fari, hablar. Entonces, infancia significaba en un principio, así literalmente, el que no habla, el que no tiene voz. O sea, los niños eran aquellas personitas para los que no tenían voz. Por eso, incluso todavía hasta nuestro tiempo, hay personas que le dicen, cuando habla algún niño, cállate, están hablando los mayores. Precisamente por todavía ecos de aquella época en que la infancia no tenía voz, en que la infancia no importaba. Estas tres palabras las vamos a retomar en la siguiente parte, en el siguiente segmento de nuestro programa, que son las páginas de buena tinta, que en esta ocasión esa tinta va a estar echando humo, va a estar calientita, calentita sería el término correcto. Los mexicanos la deformamos y decimos calientita, pero acéptenos personas de España y otras regiones que hablan correctamente y dicen calentito, calentita. La tinta del día de hoy de las páginas de buena tinta va a estar calentita. Vamos a un breve corte, Dani, y regresamos con las páginas de buena y caliente tinta. De otro, mi sueño, mi ilusión y mi alegría se fueron, y poco a poco la vida sentí que se acabaría. El tiempo que no tuvimos hizo que lo nuestro terminara. Y ya estamos con las páginas de buena tinta, aquí en este segundo segmento de la Bohemia de la Palabra. El día de hoy vamos a hablar de los cuentos infantiles, entre comillas. Seguramente ustedes conocen la historia de Hansel y Gretel, del flautista de Hamelín, de Blancanieves, de Cenicienta, de la Bella Durmiente, de Caperucita Roja,
los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, todas esas historias que nosotros leíamos de pequeñitos y pues nos llevaban a mundos fantásticos. Pues aquí empieza lo triste. Quiero decirles que esas historias no fueron escritas para niños, fueron creadas para adultos. Por eso en el pizarrón de la discordia dije que infancia significaba el que no tiene voz, el que no tiene palabra. No pensaban en los niños. ¿Cómo iba alguien a escribir pensando en los niños? Si esas personitas pues eran las que menos importaban en todos los lugares. Entonces escribían para los adultos y muchos de ellos sí llevaban un mensaje, una advertencia, podemos decir moraleja, aunque no sea fábula, pero sí llevaban un mensaje. Vamos a empezar a desgranar poco a poco cada uno de ellos. Blancanieves. La historia original de Blancanieves, dicen algunos, que está inspirada en la vida de María Sofía Margarita Catarina von Erital, una noble nacida en Baviera en 1725. Resulta que esta jovencita de buena familia, no era princesa, pero era una chica acaudalada, murió su madre y su padre decidió casarse nuevamente. Y la madrastra desde un principio hizo a un lado a Margarita, María Sofía. La hizo a un lado, no la tomaba en cuenta y de ahí surgió la idea de darle muerte en el cuento, porque él tenía una muerte de tipo social, de tipo familiar, no era tomada en cuenta. Su padre era un señor que no le preocupaba a su hija y la madrastra era alguien que la odiaba y la trataba muy mal. ¿De dónde salieron los enanitos? En esa zona en donde vivía Margarita Sofía había minas y los que trabajaban en las minas eran principalmente niños y también personas de baja estatura, porque eran los que podían meterse por los túneles para sacar el mineral. De ahí salió la idea de los enanitos. Y su padre tenía una fábrica de espejos y el eslogan de aquella época, estamos hablando de 1725, era que sus espejos siempre decían la verdad. Esto dio pie para crear un espejo mágico. Bueno, pero ahora vamos a la historia. ¿Qué es lo que se escribió como cuento de Blancanieves? Pues así, una jovencita muy hermosa, bella, que pierde a su madre, su padre se casa en segundas nupcias y la madrastra le envidia su juventud y su belleza. A tal grado llega esa envidia que manda a uno de sus empleados a que la mate y le lleve como pruebas el hígado y los pulmones. Nada del corazón como nos han contado en otras versiones. Le lleva los pulmones y el hígado, pero ahí viene lo tenebroso, para que los cocinara y se los comiera. Pensaba la madrastra que comiéndose aquellas vísceras iba a adquirir la juventud y belleza de su hijastra. En el cuento nos platica que
es envenenada, como sabemos, por una manzana, por la madrastra que se transforma en bruja, pero dicen que llega un príncipe, le da un beso y la despierta, le da un beso de amor, despierta y de ahí en adelante todo es felicidad. Pues tampoco fue así. Sí pasó un joven acaudalado por donde estaba el féretro de cristal de Blancanieves y le gustó tanto la chica que dijo que ya no podría vivir sin verla. Le pidió a los enanitos que la cuidaban que se la regalaran para que se la llevara él a su castillo y pudiera observarla por siempre. Al ir en el transporte, tropieza uno de los lacayos y ese movimiento brusco hace que Blancanieves arroje el pedazo de manzana y despierte. Se casan, el muchacho que no era un príncipe tampoco, pero vamos a decir el príncipe, se casa con Blancanieves, y ahí viene otro dato siniestro, y en la boda, en el banquete de la boda de Blancanieves y su marido, le colocan a la madrastra unas zapatillas de metal al rojo vivo y la hacen bailar hasta que pierde la vida. No era algo para niños, ¿verdad? Como sabemos. Bueno, esa es una de las primeras. El flautista de Hamelin, o Hamelin, como gusten llamarlo, es una historia que nos cuenta un músico que ahoga a un grupo de ratas que tenía asolado el pueblo de Hamelin y como no le cumplen con el pago la promesa de pago, entonces se sigue tocando y se lleva a todos los niños y desaparece. Déjenme decir que este cuento está basado en un hecho real documentado. En el pueblo de Hamelin, en 1284, desaparecieron 130 niños sin dejar rastro alguno. Las teorías fue que había un brote de peste, donde el flautista era la personificación de la muerte, hasta un caso masivo de secuestro o la cruzada de los niños, donde los reclutaban para llevarlos a la guerra o a la servidumbre y nunca regresaron. Hansel y Gretel, dos niños listos, se pierden en el bosque, vencen a una bruja que come niños y regresan a la casa con su papá. La realidad: había una gran hambruna en 1315 en Europa, y entonces no se pierden los niños accidentalmente, quien los pierde en el bosque es su propia madre. Esa es en la historia que se escribió por los hermanos Grimm de Hansel y Gretel. Su madre los pierde para deshacerse de ellos por la hambruna. Incluso había en aquella época, uno de ellos, Jonathan Swift, el escritor de los viajes de Gulliver, que era miembro del Parlamento inglés, que decía que había que matar a los niños porque de un solo golpe se cubrían dos necesidades. Uno, se dejaba de alimentar a esos niños, y dos, esos niños podían servirles de alimento a ellos. Fíjense nada más cómo están las cosas. Bueno, Peter Pan, el niño que no dejaba crecer a nadie. El mito es un niño mágico, inocente, que se lleva a los niños a la tierra de nunca jamás para vivir aventuras eternas y pelear con piratas y nunca envejecer. La realidad es que en el cuento original escrito por J.M. Barrie, el Peter Pan
sí recibe a los niños en la tierra de nunca jamás, pero en cuanto crecen, él es el que él mismo se encarga de desaparecerlos. No me pregunten cómo, porque ya de por sí se está poniendo la historia, la tarde, bastante siniestra. En el caso de la Cenicienta, otra cosa tremenda. El cuento original no dice que no le quedaban las zapatillas a las hermanastras, sino que decía que por su necesidad, su deseo de que les quedaran las zapatillas, ellas mismas se cortaron los dedos de los pies para que le entrara la zapatilla, y al final fueron castigadas sacándole los ojos unos cuervos que las persiguieron. Vamos a seguir con los cuentos infantiles. Algo de sarcasmo de repente, ¿verdad? Pero no se pongan tan tristes, porque luego vamos a tener como todo un final feliz. Pero hay dos casos muy tremendos. El de la Bella Durmiente. Resulta que tampoco nada de que el príncipe llegó y la despertó con un beso. Sí, en el cuento dice que se pinchó un dedo con una aguja mágica que le provocó sueño, pero no llegó ningún príncipe a despertarla. Llegó un tipo que no sé si sería príncipe o qué sería, pero no la despertó con un beso, abusó de ella. La dejó embarazada y la Bella Durmiente dio a luz dormida. ¿Cómo despertó? Pues cuando uno de sus gemelos, porque tuvo gemelos, uno de sus gemelos, buscando qué comer, empezó a succionar en el dedo y le quitó la astilla que la tenía, la aguja que la tenía hechizada. Y así despertó, dándose cuenta que ya tenía un par de retoños. Y para la cereza en el pastel, dejé al final La Caperucita Roja de Charles Perrault. Caperucita, nos dice el cuento, que va a llevarle comida a su abuelita porque está muy enferma, y que la madre le hace las indicaciones: no te entretengas a platicar con nadie, no pases por el bosque porque es un lugar muy peligroso. Y resulta que la niña no obedece ni una ni otra cosa. Se va hacia el bosque. En la versión, les voy a decir la versión original, en el bosque se encuentra el lobo, y el lobo inmediatamente piensa en comérsela. No lo hace así porque hay unos cazadores que andan precisamente buscándolo, tratando de darle muerte. Entonces él rápidamente se acerca a Caperucita y le dice que jueguen unas carreras hacia la casa de la abuelita, que él tomará el camino largo y ella el corto, que se vaya por el bosque y él se va a ir por otro lado. Lo cierto es que el lobo la manda por el camino largo y él se va por el camino corto. En cuanto llega a la casa de la abuelita, toca, la abuelita le dice que empuje la puerta que está abierta, entra y el lobo se la come. Lleva más de 3 días sin comer, se la comió. Y se acostó en la cama dispuesto a esperar a Caperucita. Y no hubo en la versión original ningún leñador que vino a rescatarla. El lobo se come a Caperucita. O sea, hay total tristeza en el relato. Pero ¿por qué lo hizo Charles Perrault? Porque era una metáfora lo del lobo. Era
el consejo para las jovencitas parisinas de que no hicieran caso de las palabras de los lobos, vamos a ir entre comillas, que había en París, y que a base de palabrería las engañaban. Entonces la advertencia de Charles Perrault es: obedece a tus padres, no tomes el camino corto por querer evitar fatiga, no platiques con gente extraña y sobre todo no le hagas caso a las palabras del lobo. Estos son los cuentos que, repito una vez más, no son cuentos infantiles. ¿Por qué se volvieron infantiles? En la siguiente sección se los voy a contar. Vamos a tomar un breve corte y regresamos con el personaje de la semana, que el personaje de la semana es el que le dio una endulzada a todos estos cuentos. Regresamos en un momento. Así, sabrosito, para ti, mi amor. Ya me cansé de escucharte siempre decir lo mismo. Ya me cansé de tantas mentiras y tu cinismo. Estuvo bien de todos tus engaños por tantos y tantos años. Ya estuvo bien de todos tus engaños por tantos y tantos años. Ya estuvo bien. Ya me cansé de que siempre sea el juguete tuyo. Ya me cansé de... Ya de regreso con el personaje de la semana. Ya vamos a quitarnos un poquito de lo siniestro, nos lo vamos a sacudir porque ya nos estábamos llenando de obscuridad en este lugar. El personaje de la semana es Walter Elias Disney. Este señor, este caballero, tuvo una infancia que no fue ningún cuento de hadas. Él, desde muy chico, se vio obligado por la energía de su papá a trabajar. Desde los 9 años, el jovencito Disney se levantaba a las 3:30 de la mañana para repartir periódicos. ¿Qué tiempo para jugar ni nada? Terminaba de repartir periódicos y se iba a la escuela. Regresaba y ayudaba al padre con las labores que se tenía que desarrollar. Entonces no tuvo una infancia feliz. Al contrario, fue muy maltratado, sufrió maltrato físico, pero tenía la chispa del dibujo. Desde muy pequeñito hacía unos dibujos muy bonitos y era lo que más le llamaba la atención. Consiguió trabajo precisamente como dibujante, ya siendo un joven, y empezó a crear sus propios dibujos, que ya conocemos, el famoso ratón Miguelito, que fue su primer creación. Pero él se encargó de todas estas historias macabras que acabo de mencionar. Él las edulcoró, es decir, las endulzó, las suavizó. Diríamos en el siglo XXI, las volvió light.
y qué fortuna, ¿verdad? Porque entonces fue cuando se convirtieron en historias para niños. Él sí pensó en los niños. Él pensó que esas historias tenían algo interesante, una chispa de la historia, pues del contenido, pero que había que cambiarles el final, darles un final feliz y evitar todos esos detalles de los dedos cortados y de las botas de metal al rojo vivo y todos esos detalles tan siniestros que narramos anteriormente. Y entonces hizo el clásico final feliz. Y gracias al señor Disney, que creó todo un emporio de arte en los Estados Unidos, se dulcificaron todas las historias. Pues vaya, no solo el recuerdo, sino el agradecimiento para el señor Disney, que algunos piensan en ocasiones que a todos les cae el dinero del cielo, y ya nos damos cuenta de que hay personas que lucharon por hacerse de un patrimonio. A los hijos del señor Disney les tocó ya precisamente darle continuidad al trabajo de su padre y de su abuelo, según van las generaciones, pero a Walter Elías, se me olvida el otro nombre, no le fue nada fácil. Tuvo una infancia llena de carencias, llena de maltratos, y por eso quiso que los niños no sufrieran, que los niños sonrieran con sus historias, que no hubiera ese dejar de lado a los niños. Podríamos decir que Disney fue el que le dio la voz a los niños. Este fue el personaje de la semana. Lo vamos a dejar así muy cortito, porque en la siguiente parte me voy a extender un poco. Vámonos a un corte, Dani, por favor, y regresamos para las crónicas del asfalto y del gis. Regresamos. Y esto es para todas las güeritas, con ritmo y sabor. Tienes una figura que me enloquece, te veo y me haces soñar, y cuando frente a mí te sientas y cruzas tus piernas, me haces temblar. Llevas en tu rostro una mirada intensa, capaz de hechizar, la boca que dibuja una sonrisa que con toda prisa me hace suspirar. Ay, güerita, me tienes loco, con tu cara y me vuelvo. Y ahora en las crónicas del asfalto y el gis, voy a permitirme leerles un cuento que es de mi autoría y que pertenece a una colección que aún no he editado, que se llama Relatos del Barrio. En estos relatos del barrio precisamente he platicado la vida de mucha gente que conocí y que se me hicieron personajes dignos de ser recordados a través de una historia, por medio de una historia. Este cuento tal vez va a estar un poquito fuera de época, pero quise leerlo el día de hoy para ustedes porque se refiere a un periodo que es muy importante para muchos mexicanos, que es la Semana Santa. Este cuento le puse por título El diablo anda suelto. Mi madre decía que en los días santos andaba suelto el diablo.
Me causaba terror pensar que aquel ente con cuernos y cola deambulara entre nosotros con absoluta libertad. Más tarde aprendí que a lo que se refería mi madre era las tentaciones, conflictos, peleas, chismes y demás situaciones que pudieran hacernos pecar. A mis 8 años, estos días eran aburridísimos. No podía escuchar música ni ver televisión, con excepción de la tradicional exhibición de El Mártir del Calvario, película que proyectaban año tras año y que me sabía de memoria. Incluso podía recitar partes de los diálogos. Enrique Rambal interpretaba el papel de Jesucristo. No era algo para emocionarse como niño, pero al menos nos sacaba durante más de hora y media del soporífero aburrimiento. Tampoco se me permitía bañarme. Eso en verdad no era tan trágico. No debíamos tocar nuestras partes pudendas, por lo que no es de sorprender que en especial el Viernes Santo me durmiera más temprano de lo acostumbrado. Había que ponerle fin al día extremadamente largo. Durante mi niñez, el jueves y el Viernes Santo, las calles se vaciaban. Se veía muy poca gente. Los pocos que salían iban de camino a la iglesia. No había venta de tortillas ni de pan, y en el mercado escasos puestos estaban abiertos. Había que prevenirse comprando suficiente comida para el fin de semana. Ahora, la gente que tiene un negocio lo abre de manera normal, y si las calles se ven con menor tránsito, es porque muchos emigran a las playas, que se atiborran de chilangos. Cuando llego a salir en esas fechas, no deja de invadirme un sentimiento de culpa, producto de los atavismos religiosos. Ya no están mis padres, pero sus enseñanzas siguen resonando en mis oídos. A mí como niño no me obligaba el ayuno, pero mis padres solo tomaban una pieza de pan con un café o un vaso de leche. Como se levantaban muy temprano, aquello significaba un verdadero sacrificio, en especial para mi papá, quien acostumbraba a desayunar un par de huevos fritos con frijoles, 2 o 3 tortillas y una fruta, además de lo mencionado. Por eso en esos días de ayuno, desde el mediodía le preguntaba a mi madre si ya podía comer. Comíamos alrededor de la 1, que era lo más que soportaba mi padre sin alimento. El sábado se abría la gloria y desde temprano se escuchaba a jóvenes y adultos bañarse con cubetadas de agua. Sin embargo, con el paso del tiempo esta tradición se fue perdiendo, sobre todo debido a las multas y penas de cárcel impuestas para cuidar el líquido vital. En verdad, ahora sería literalmente un pecado derramar tanta agua que cada día nos hace más falta. Yo no salía a mojarme por 2 razones. La primera, no me lo permitían. Y la segunda, no tenía amigos con quien hacerlo. Así que me conformaba con ver el espectáculo desde la azotea, teniendo cuidado de que no me lanzara una cubetada o algún globo de agua. El diablo anda suelto en Semana Santa, escuchaba, y tal vez así sea. Un Viernes Santo fue cuando mi hermano conoció a Guillermina. Después de mucho rogarle a mi mamá que nos permitiera ir al deportivo, esta por fin accedió y no esperamos a que se arrepintiera. Mi hermano me llevaba 10 años, así que tendría 18, en una época en que la mayoría de edad se adquiría a los 21. En el deportivo no había mucha gente. Muchas personas compartían las ideas de mis padres de respetar esas fechas. Dimos una vuelta por los frontones, estaban desiertos, ni un alma. En la cancha de patinaje había 2 chiquillos jugando con una pelota. Ya nos habíamos resignado a regresar a casa cuando ahí estaba la mejor personificación de la tentación, digna de una película de Buñuel. Una muchacha delgada con la pierna cruzada, enfundada en una falda blanca que permitía entrever el encaje de su ropa interior. Bamboleaba con aburrimiento el pie que terminaba en unos guarachitos también blancos. Su blusa en tonalidades naranja con flores y sin mangas tenía botones estratégicamente desabotonados hasta la mitad del pecho, permitiendo que con algún movimiento casual o intencionado se observaran sus senos huérfanos de sostén. El rostro era de facciones finas y delicadas,
enmarcadas por un par de enormes ojos azules que con un suave pestañeo te enviaban directo al paraíso. Si ese ángel no era enviado por Dios, tal vez lo había mandado el diablo. Guillermina tendría unos 16 años, pero tenía un colmillo de mamut. Había salido de su casa por la misma razón que nosotros, se ahogaba de aburrimiento. Su padrastro, albañil de oficio, había agarrado la jarra desde el día anterior, aprovechando que no había chamba. Llegaría rebotando de borracho y sin un solo centavo. Su madre le reclamaría y terminarían liados a golpes. Ella no quería más escenas, prefería salir a recorrer las calles en busca de aventura. Mi hermano, que no era precisamente un San Antonio, no pudo resistirse y a ciencia cierta tampoco hizo el intento. A él también le gustaba la aventura. Se juntaron la pena y el dolor, diría mi madre. Él se acercó a la joven, quien lo recibió con una magnífica sonrisa que hizo desaparecer todo a su alrededor. Se sentó a su lado y la charla comenzó. Me di cuenta de que ahí estorbaba y me fui a ver a los chiquillos para jugar con ellos, pero se negaron. Regresé con mi hermano para ver si nos íbamos a casa y escuché cuando le dijo a la chica: déjame llevar a mi hermano y regreso. La joven sonrió con la otra promesa en los labios: nada más no me vayas a dejar plantada. Caminamos deprisa. Apenas crucé la puerta de la casa, él la cerró gritando: dile a mi mamá que al rato vengo. Salió corriendo como si lo hubieran espantado o como si fuera a recibir una herencia. La presa podía levantar el vuelo o ser atrapada por otro gavilán. ¿Dónde fue tu hermano?, preguntó mi madre cuando me vio. No sé. Dijo que regresaba al rato. Respondí, caminando hacia mi habitación para eludir el interrogatorio. Demonio de muchacho. No cabe duda de que el diablo anda suelto. Mi padre se la pasaba en la iglesia estos días. La procesión del silencio, la visita a las 7 casas, la ceremonia del lavatorio de pies y tantas otras que a mí me parecían aburridísimas. Por fortuna no me obligaba a asistir. Mi madre también rezaba, pero en casa. No le gustaba ir a la iglesia. Decía que Dios está en todas partes y yo pienso lo mismo. A la iglesia solo voy como invitado a un bautizo, boda o algún otro sacramento. Semanas después de aquel Viernes Santo, mi hermano les dio la noticia. Guillermina estaba embarazada. Desde aquel viernes habían tenido un encuentro cercano del tercer tipo, que se había repetido en un par de ocasiones más. La primera reacción de mi padre fue decirle que tendría que casarse, aunque él no quería. No sé, papá, ni siquiera sé si en verdad es mío. Me han contado que la han visto con varios fulanos, incluso saliendo del hotel. Ah, caray, así cambia la cosa, dijo mi padre, reflexionando antes de preguntar: ¿y qué piensas hacer? Ni Guillermina ni su mamá quieren que nos casemos, pero me piden que corra con los gastos de la maternidad. No sé si me alcance con lo que gano en la fábrica, pero sí te alcanzó para pagar el hotel, sentenció mi padre. Mi hermano agachó la cabeza apenado. Ya veremos llegado el momento. Nació el niño. Mi hermano cumplió con el pago del hospital y llevó ropita a sugerencia de mi madre. Guillermina, apenas pasada la cuarentena, regresó a su vida normal, desentendiéndose de su hijo, que quedó totalmente a cargo de la abuela materna. El maestro de obra se había hecho maletas en busca de carne más fresca. Hubo necesidad de buscar el sustento no solo para el pequeño, sino también para las mujeres. Guillermina no se esforzaba mucho por conseguir empleo hasta que definitivamente emigró hacia el norte, cansada de las llamadas de atención de su madre. Dejó atrás el paquete de la manutención y educación del nieto a la abuela, que tuvo que vender limones, cerillos y cebollas, productos que apenas le permitían sobrevivir. A los pocos años nos enteramos de que Guillermina había fallecido en una casa de la zona roja de Tijuana, a causa de una complicación con un legrado. Una vida terminada a una edad en que apenas se empieza a disfrutar los primeros éxitos. Guillermina se bebió la vida de un solo trago. Su madre tomó al nieto y buscó refugio con familiares en Hidalgo. Definitivamente, el diablo anda suelto. Ese es el cuento
de parte de mis relatos del barrio, que como les digo no está editado aún, porque andamos en busca de editorial. Si saben de alguna que le interese el relato del barrio, pues aquí estamos más que puestos. Pues ojalá ya haya sido de su agrado este programa. Hablamos de muchas cosas. Como siempre les digo, háganme saber qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que platicáramos, de qué les gustaría que se hablara en este programa, porque la bohemia de la palabra es precisamente para platicar, para charlar, no solamente para escuchar. Queremos que haya que se cierre el círculo de la comunicación. Los quiero escuchar y pues si Dios nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Le agradezco mucho a Vive Radio, a mi productor Dani, que siempre con la mejor de las sonrisas y el mejor humor está al pendiente aquí, escuchando y compartiendo conmigo esta bohemia de la palabra. Nos vemos la próxima y que Dios me los bendiga. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio. Por esos ojos yo te vi mi alma, y por tus labios me dejé atrapar.